Iglesia Kemuel no es un edificio donde nos congregamos. Ese lugar especial para estar en su presencia ahora está en tu casa, tu habitación, tu sala o tu carro. La iglesia somos tú y yo. Gracias por ser parte de esta familia de fe. Esta es tu casa, donde sanamos juntos nuestras heridas, donde siempre hay segundas oportunidades, donde el perdón es abundante, donde aprendemos juntos, donde somos levantados por Dios. Sean bienvenidos a este servicio de Level Up. Qué bendición que estemos todos juntos aquí, alabando al Señor un día más, un viernes más. Qué linda noche que tenemos, y yo sé que ahí donde estás vas a salir agradecido de este en vivo, sabiendo de que Dios va a llenar tu corazón por medio de la alabanza y de la predicación. Vamos a comenzar. Rey de mi corazón, Él mis velas guiará, es mi ancla en tempestad, Él es mi canción. Rey de mi corazón, fuego que arde en mi interior, de mis días lo mejor, Él es mi canción. Vamos a decirle: y vamos a decirle: tú no me fallarás, no me fallarás jamás. 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 Bueno es Dios, wow. Bueno es
fallarás, no me fallarás jamás. Tú no me fallarás, no me fallarás jamás. Amén. Señor, tú no nos vas a fallar. Y así como dice esta alabanza que bueno has sido tú, quiero que ahí donde estás le digas una vez más: bueno eres tú, Dios. Y tú siempre has estado aquí conmigo, tomándome de la mano, diciéndome que yo sí puedo seguir, que yo sí me puedo levantar. Y yo sé, Padre, que aunque muchas noches no sean como lo esperamos, muchos días no salgan como lo esperamos, sabemos de que al final en ti podemos ser libres. Vamos a decirle: bueno es Dios, wow, bueno es Dios, wow, bueno es Dios, wow, bueno es Dios, wow. Amén. Siempre serás bueno, Dios. Y ahí donde estás, este es el momento de decirle: Padre, santo eres tú, bueno eres tú. Y muchas veces tenemos que tomarnos el tiempo para decirle todas las cosas lindas que Él se merece, no simplemente pedirle. Vamos a decirle ahí, yo sé que tú te puedes esta alabanza y vas a decirle: Santo Dios, digno de mi adoración. Y ahí donde estás, ponte a pensar en cuánto Dios sacrificó a su Hijo, cuánto le dolió para sacrificarlo por ti, derramando su sangre por ti. Vamos a decirle que digno es Él. Vamos a cantarle: santo eres tú, Dios. Vamos todos juntos. Digno es Él, Cordero Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Una vez más. Digno es Él, Cordero Santo, santo, santo
mi vida, porque al estar de pie puedo recordar de que eres tú quien me da fuerzas, de que eres tú quien me da la fuerza para moverme, para poder pensar en lo que debo hacer y en lo que no. Padre eterno, te pongo en tus manos mi corazón. Te pongo en tus manos mi vida. Sé que ahí estoy a salvo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos tu pueblo, bendecimos a cada uno de los que están en este lugar, adorándote, que han venido a recibir de tu palabra un día más. Padre, te dejamos este tiempo en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por un viernes más. Qué honor que nos sigan, que puedan estar con nosotros. Qué bendición que podamos buscar el nombre de Dios juntos. ¿Y qué les parece si oramos para comenzar? Gracias, mamá Padre del Cielo, por una noche más, por un viernes más que decidimos buscar tu presencia. Señor, te pedimos que te quedes con nosotros y que sea yo, Señor, un instrumento para tu obra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, como cada viernes, respalda este ministerio que nació en tu corazón, Señor. Gracias en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Qué alegría saber de ustedes. El tema de hoy es rutas mortales. El tema de hoy es rutas mortales. Miren, hemos sido enseñados como personas que tratan de ir de acuerdo a lo que es el mundo hoy en día, a que mientras más rápido, mejor, y que mientras sos el número uno en llegar a un lugar, mejor. En Alemania hay la carretera más moderna del mundo en la que se puede pues manejar a velocidades mayores de 200 kilómetros por hora y es completamente legal. En El Salvador se maneja más rápido que eso quizás, pero es completamente ilegal, pero eso no detiene a mucha gente. Sin embargo, ahí es que es una super carretera y todo el mundo, si tiene un super auto de lujo, puede ir a ese lugar y lo prueba, los ricos de Europa. Entonces, porque es la carretera más moderna. Entonces, esto hace que sea el lugar donde se puede correr a máximas velocidades y que no sea en un circuito cerrado. Entonces hemos sido enseñados a que si el auto es el más veloz, es el mejor, y a quien llega en primer lugar pues es el que hace mejor las cosas. Justamente, desgraciadamente, esto no solo aplica cuando se lleva a automóviles, sino que funciona justamente igual para la vida. Funciona justamente igual para la vida, y a veces el que vemos que alcanza las metas, los sueños, los propósitos, los anhelos más rápido, creemos que es el mejor de entre nosotros, y a nosotros pues nos va justamente al revés. Y si vamos, alguien puede decir, ¿por qué rutas mortales? Mire, por dos razones: por el texto que vamos a leer y por obviamente el programa de el Discovery Channel, que es de los camioneros de Alaska, creo que es, sí, de Alaska, y las cargas que manejan y los lugares peligrosos en los que ellos andan. Entonces, si vamos a Proverbios 14, 12, para comenzar, Proverbios 14, 12. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay caminos que al hombre le parece derecho, en otros dicen recto, y derecho, pero su fin es de muerte, o sea, toma una ruta mortal. ¿Por qué el hombre le parece un camino recto y termina siendo todo lo contrario? Ok, quitemos de la mente un momento el hecho de que no tenemos instintos suicidas por naturaleza, pero que a veces nos van mal en las cosas que hacemos o salen justamente al revés de como las planeamos. Y quitando eso, quiere decir que nadie tiene la intención de ir y fracasar, pero que simplemente sucede, fracasamos en muchas cosas que comenzamos o que emprendemos, y a veces terminamos enojándonos o sintiéndonos mal porque las cosas salieron muy mal.
y vemos el éxito de otros. Vemos el éxito de otros y no solamente de personas, porque a veces te dicen, ay, no decías la prosperidad del impío, esa gente va a esa velocidad porque va sin Dios, ya vas a ver que les va a ir mal, pero a veces también les va mejor a otras personas que son de nuestra clase, o sea, son cristianos como nosotros, y también le va muy bien a personas que no son cristianas. Y uno dice, ¿por qué a mí no me va bien? Y a veces tendemos solamente a decir, ay, quizás ando en pecado, o el hermano o la hermana anda en pecado. Esa es la manera fácil de decirlo, o esa es la manera quizás con la que nos consolamos nosotros, y eso no es del todo cierto, porque en Proverbios habla de que al hombre le parece, o sea, el hombre cree que está haciendo lo correcto, pero es exactamente lo contrario, no es lo correcto, sino que es incorrecto, y su destino es de muerte. Miren, cuando nosotros comenzamos un proyecto y creemos que nos va a ir muy bien, pensamos en el fondo que podría ser por razones de nuestra habilidad, o que Dios nos ha dado el camino, o como Dios ha tardado mucho, quizás nosotros le deberíamos de dar una pequeña ayudadita, y es un juego bien delicado de equilibrio, porque no sabemos hasta dónde puede ser un acto de fe y hasta dónde podemos estarle quitando las funciones a Dios, o sus facultades, o su gloria, interfiriendo en los planes de Él. Un claro ejemplo es, si vamos a Génesis 16:2, en Génesis 16:2 podemos ver un claro ejemplo de cuando nosotros tomamos la decisión haciendo a un lado a Dios y obviando su voluntad. En Génesis 16:2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mí, a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y le dio por mujer a Abraham su marido. Él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ok. ¿Qué tiene esto que ver con el tema de rutas mortales? O es cuando no esperas y tomas el camino equivocado. ¿Por qué? Dios había hecho una promesa. Le había hecho la promesa a Abraham y obviamente a Sara de que ellos iban a ser padres. De hecho, en el mismo capítulo se los ofrece, y más en el capítulo anterior se los ofrece, en el 15, pero se los promete más bien. Pero ellos, o más bien Sara, no creía que esto fuera posible porque ya eran de avanzada edad, y creo que todos conocemos esa historia, pero Dios simplemente prometió. Miren, es muy normal que nosotros como hijos de Dios tendamos a desesperarnos cuando tenemos promesas que aún no hemos alcanzado. Nos desesperamos. ¿Cuántas promesas le han hecho a usted, gente con el don de profecía, o por medio de sueños, o de una palabra que usted recibió? ¿Cuántas cosas le han prometido a usted? Y a veces, como no se cumplen, o como pasa el tiempo y como no venía ahí con fecha exacta o de caducidad, empezamos a creer, uno, que no era cierto lo que nos dijeron, que solo era o mentira o deseo de nuestro corazón. Dos, comenzamos a creer que quizás tenías que haber hecho algo para que esto pasara. Y tres, te dicen una frase enmarcada en letras de oro que ya vamos a ver. Entonces Sara está en esa misma posición. Sara ya está en la desesperación de ver que le prometieron algo, se hace más vieja y no llega a la promesa. Entonces toma su ruta mortal, decide cambiar el camino del plan perfecto de Dios, de las cosas como las tenía Dios, y decide pues jugarle a un atajo. Como todos nosotros alguna vez hemos tomado algún atajo para algo de la vida, y ella toma el atajo de que, bueno, quizás mi esposo debería de ir a estar con mi sierva, o más bien era esclava, pues para matizar un poco le dicen sierva, pero era una esclava. Entonces quizás mi esposo debería estar con ella, era lo que Sara pensaba, y cuando ella conciba a través de con él, pues va a ser como que si yo esté con ella, ¿verdad? Ella se estaba dando
buscando un consuelo de tontos, esa es la verdad, y pensaba que así ella podría lograr el sueño o la promesa de Dios, o ella sentía que eso para ella era cumplir lo que Dios había dicho. Mire, si Dios dijo que va a hacer algo, Él lo va a hacer porque Él no miente y no se arrepiente. Y dos, no significa que Dios va a hacer las cosas a medias. No es que solo Abraham iba a poder tener un hijo y Sara. No, Dios ya se los había prometido a ambos. Pero ella creía que de esa manera ella misma estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Y no era así. Entonces cuando ella decide tomar acción, y no en un acto de fe y decir vamos a hacer esto y Dios nos va a dar un hijo, no, sino que cuando ella decide tomar acción y decide cambiar las cosas, sucede algo muy delicado, y es que crea una realidad alternativa, y es en la realidad en la que estaba el plan de Dios y solo era un hijo, y la realidad en la que Sara cambia las cosas y tienen dos hijos, el hijo de Agar, Ismael, donde descienden todo un pueblo como es los árabes, y el hijo de la promesa que es Isaac. Entonces está el hijo que Dios había prometido y el hijo que Sara se apresuró. Y no significa que el niño sea un error, porque no era un error, pero sí era un error de Sara querer hacer las cosas que le correspondían a Dios. Entonces ella equivoca el camino. Y claro, cuando el camino se equivoca, muchas veces cometemos el gran error de echarle la culpa a Dios. Le echamos la culpa a Dios y queremos que Dios corrija lo que nosotros hicimos mal. Entonces ella empieza a decirle a Abraham, échala a la que antes ella le había prometido, se la había puesto ahí a Abraham, pues ella le empieza a decir, échala de la casa, échala de la tienda, a ella y al niño, échala. Entonces Abraham, presionado por su mujer, termina accediendo y los echa a ambos. Les da ración para un día y los echa hacia el desierto. Dios le confirma que los tiene que despachar, pero se van, pero todo esto lo causa la desesperación de alguien de no saber esperar la promesa de Dios a su vida. Y decíamos que vamos hacia la tercera, o la frase enmarcada en letras de oro, que cuando a mí me la dicen, yo sé que es una realidad, y no quiero faltarle el respeto, obviamente, a la palabra, pero cuando a mí me la dicen me sabe a poco, porque siento que es la salida fácil que nosotros siempre decimos o hacemos cuando algo no nos conviene o no nos sale. Y te dicen o nos dicen siempre, no es a tu tiempo, sino que es al tiempo de Dios. Miren, a mí cuando me dicen eso, no quiero ser irrespetuoso, pero a mí es como que se me une el cielo y la tierra cuando a mí alguien me dice eso. Porque yo digo, sí es el tiempo de Dios, pero resulta y casualiza que Dios es eterno. Y yo solo tengo unos cuantos años en esta tierra. ¿Y cómo va a ser el tiempo de Dios eterno conmigo, que soy un suspiro en el tiempo de Dios? Un pestañeo o menos que eso para una eternidad. Entonces, por más que vivas más de 80 años, o sea, tu vida es un suspiro en medio de la eternidad. Entonces, ¿cómo me pueden decir? Es al tiempo de Dios, cuando Dios es eterno. Entonces, a mí eso, en lugar de darme consuelo, a mí eso me preocupa. Porque uno quiere las cosas para ayer, o piensa que las promesas y bendiciones, o los planes a realizar, vienen siendo comida a domicilio y 30 minutos o es gratis. Entonces, cuando te dicen que es el tiempo de Dios, siempre lo asociamos con eso significa que tengo que esperar hasta que ya no pueda más, entonces Dios va a hacer. Miren, no es que Dios se complazca en vernos sufriendo cuando nos dicen que es al tiempo de Dios. Es una realidad, es al tiempo de Dios, pero hay más que solamente decir eso, porque si se lo decís a alguien que es un tierno en la fe y te decís, mira, es al tiempo de Dios, no le estás explicando nada y no le estás ayudando, te está pidiendo ayuda y le tiras un yunque de salvavidas.
le tiraba un yunque y solamente hacer que se hunda en su desesperación. Decirle eso sin explicarle el contexto a alguien que está esperando una respuesta de Dios es solamente tomar la salida fácil. La salida fácil y en la cual no hay una explicación lógica, sino solo como es Dios, no preguntes. No. La razón no está peleada con la fe, la razón no está peleada con la fe. Entonces, cuando decimos esas cosas, estamos tratando de cortar y de callar al que quiere saber por qué le va tan mal. Quisiera que por un momento hiciéramos un ejercicio. Ahí piense en alguien que usted sepa que es... y tomemos la libertad de pensarlo, no de comentarlo con nadie más, para que no caigamos pues en hablar en mal de alguien, en pensar en alguien que no es buen cristiano, no es un buen hijo, no es una persona que podría decir usted que sea que bárbaro, que caritativo o que buena gente. No es del todo eso, pero le va mejor que a usted. ¿Por qué? ¿Por qué? Si usted es mejor persona, porque uno se autoexamina o se evalúa y uno piensa, yo siento que yo soy mejor persona que, por ejemplo, es un ejemplo, yo siento que yo soy mejor persona que Brenda. Brenda, yo, Juan Carlos Cano, soy mejor persona que usted. Soy menos enojado, soy como más amistoso y... yo siento que Dios me bendice menos a mí que a ella. ¿Por qué? Si yo soy mejor persona que... Miren, era un ejemplo, no es así, era un ejemplo para que no vayan a estar pensando que sí. ¿Por qué? Pero la realidad es que muchas veces cuando pensás en alguien, y seguro que ustedes ya lo pensaron, y decís, esa persona no es tan buen cristiano ni tan buen servidor como yo creo que soy, pero aún así le va mejor que a mí en muchos aspectos, en académico, financiero, de pareja, en familia, salud, le va mejor que a mí. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué a esa persona le va mejor? Si fuera un concurso de quién es mejor cristiano, yo ganaría. ¿Y por qué Dios permite que esa persona le vaya mejor cuando yo debería estar mejor? Y el más espiritual de todos nosotros debería de ser el que estuviera allá inalcanzable, casi llegando al Olimpo, y en el que todo lo que quisiera le saliera muy bien. Miren, en primera de las cosas, eso no funciona así. Si no, veamos el caso y el ejemplo de Esteban. Esteban era un diácono después de la partida de Jesús de la tierra al cielo, y Esteban era un diácono que daba un tremendo testimonio. Era un tremendo testimonio y era de los más espirituales. Después de los apóstoles era de los más espirituales. El hombre era tremendamente bueno y murió apedreado. Alguien puede decir, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Y cuando empezamos a tratar de razonar eso tan difícil, no es algo fácil de asimilar, y de aceptar. Y cuando empezamos a asimilar eso, empezamos a tomar malas decisiones y empezamos a tomar rutas alternas para evitar que las cosas salgan como pareciera que van a salir. Entonces empezamos a tomar rutas alternas que terminan siendo destinos equivocados y que hacen que después nos terminemos arrepintiendo de cómo nos fue, porque créanmelo, en esta narrativa que vimos de Sara dándole a su esclava a Abraham, ella se termina arrepintiendo de lo que decide, ella se termina arrepintiendo de haber tomado acción sin esperar en Dios. Claro, había esperado muchísimo tiempo, no le miraba más sentido seguir esperando lo que quizás nunca iba a llegar y que le habían prometido y que le habían dicho y le habían confirmado varias veces, pero ella estaba cansada de esperar y decidió simplemente tomar acción ella. Y fíjense que realmente es fácil criticarla, pero yo no la juzgo. Porque si a mí me dijeran que alguien te va a hacer un favor y que tiene todas las posibilidades, solo que tenés que esperar a que te llame o a que él quiera hacerlo, que tenga el tiempo de hacerlo. Entonces quizás al ver que pasa el tiempo, uno empieza a pensar que se le ha de haber olvidado, le voy a llamar.
y decir, no, pero mejor me espero, no quiero parecer desesperado. No, le voy a llamar. Le voy a llamar y le voy a decir, mira, fíjate que no sé si tenés tiempo, ¿te acordás de lo que me dijiste? Esto y esto. Pues yo quería ver si era posible y no hayas ni las palabras que decir y al final por desesperado o por haber tomado la acción terminás arruinando la oportunidad que te habían prometido, que te iban a dar, y eso pues fue algo equivocado. Entonces justamente esto es lo que le pasaba a Sara. Ella se equivocó y erró el camino y terminó pagándolo muy caro, porque terminó no siendo el primogénito. Isaac estaba destinado a ser el primogénito, no fue el primogénito, por el contrario fue Ismael, y eso hizo que hasta hoy esos dos pueblos estén en discusión permanentemente. No significa que tomemos nuestras decisiones tan drásticas que tengan tal consecuencia, pero sí significa que era un error no saber esperar. Que no es solamente esperar y aburrirse, sino que esperar activamente. Cuando usted era niño, bueno, algunos hace mucho tiempo, como yo, y otros no tanto, cuando usted era niño y iba hacia un lugar con sus papás, ya sea en un carro propio, en un carro prestado, acompañando, o aún en bus, y usted iba a visitar a familia que vivía lejos. No sé si a usted le pasaba que preguntaba cada 5 minutos, ¿ya llegamos? No, todavía no llegamos. ¿Ya llegamos? No, todavía no llegamos. Bueno, si usted no era así, déjeme decirle que yo sí era así. Preguntaba cada 5 minutos, ¿ya llegamos? ¿Ya vamos a llegar? Y lamentablemente nuestra familia vivía en Oriente y el viaje era de 2 horas. Y yo empezaba a preguntar, ¿ya llegamos? Desde que íbamos en los 20 minutos. Desde que íbamos en 20 minutos yo empezaba a preguntar, ¿ya llegamos? ¿Ya vamos a llegar? Se imagina que faltaban más de 1 hora, 1 hora 40 escuchándome. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya cuando llegábamos de verdad, ya la gente iba harta de mí, de que yo preguntara, porque me amenazaban que ya no preguntara. Me decían que si volvía a preguntar me iban a castigar. Igual siempre seguía preguntando. Entonces, así soy con Dios. Tristemente nunca se me quitó esa costumbre. Y cuando sé que Dios me ha prometido algo, yo siempre estoy, Señor, ya me lo vas a dar. Y mañana será el día, y nada, y te desesperas, entonces pensás que nunca va a llegar, que Dios se ha olvidado, o que simplemente era un error, y que quizás esa no era la ruta, y como hoy ya somos adultos y tenemos el control, creemos que tenemos el control, decidimos pues tomar un atajo que no consultamos a Dios. Y es cuando nos equivocamos, porque no sabemos nosotros discernir lo que está pasando. El discernimiento es algo muy delicado, y que nosotros debemos de saber manejar cuando es fe y cuando somos nosotros haciendo las funciones que le corresponden a Dios. Cuando nosotros hemos cruzado la línea y hemos nosotros empezado a actuar y queremos tomar el control de pues la nave, camión, carro, como usted lo quiera ver. Entonces cuando nosotros tomamos acción y hacemos prácticamente a un lado los planes de Dios y decimos, es el tiempo de que yo haga las cosas a mi manera, porque creo que esto va muy lento. Miren, yo soy así, yo soy un desesperado. Es más, en la fila del súper, si a mí no me atienden rápido, y no porque no sepa esperar, sino que si yo veo que la gente, por ejemplo, no sabe sacar las cosas rápido, mira, a mí me dan ganas de ayudarles como le voy a ayudar. Hoy, obviamente, por pandemia ya no puedo hacer eso, pero cuando todo el mundo era normal, cuando la vida era normal, yo era como, le voy a ayudar, quité la carreta, se la llevo para allá, y alguien podría pensar, qué amable. No es amabilidad, es que me desespero. Porque no se apuran, yo no soporto. Y qué maleducado. Bueno, lo siento, pero sí, no es que yo maltrate y empuje a alguien, no, pero me desespero en decir, apúrate por favor, rápido. Igual, y los que me conocen bien, el staff sabe, y que cuando yo pregunto y me empiezan a dar explicaciones de algo, para mí es como,
Sí o no, men, sí o no, solamente te pregunté algo y era sí o no, no, y no toda la historia. Es que fíjate que cuando yo nací y entonces mis papás y cuando cumplí 10 años y los 15 y al final no termino una respuesta. Entonces a mí ese tipo de cosas me desesperan, pero con Dios resulta justamente al revés. Tu desesperación no hace que Dios se apresure. Ok, nadie apresura a Dios. Porque tengas urgencia en un plan no significa que Dios se va a apurar como ya está desesperado mi hijo, ya está desesperado Juan Carlos, me voy a apurar. Dios no funciona así, porque Dios es soberano y uno pide, Señor, acorta los tiempos. Eso no lo dice la palabra, que Dios va a acortar los tiempos. Dice que va a acortar los tiempos en otro tipo de cosas. Dice que en los últimos días los días serán acortados, pero habla de su segunda venida a la tierra y del rapto y todo lo demás. No habla de que porque yo estoy desesperado con un plan, con un sueño, con un propósito, con una meta y que van a ser acortados por eso los días. Eso no lo dice eso, es otro contexto el que dice que van a ser acortados los días. Dios no se desespera o Dios no se apresura porque nosotros estemos desesperados. Por el contrario, Dios sabe el momento y el momento exacto de cuándo son las cosas. Entonces, no es tanto el que cuando te dicen en el tiempo de Dios, hermano, o en el tiempo de Dios, hermana, y ya vendrá el correcto, ya vendrá la correcta. Esto es para los solteros cuando les va mal, o las solteras, entonces te va mal y salí llorando, como Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permitiste que anduviera con este tóxico, esta tóxica, este loquito, esta loquita, como usted lo quiera ver? Mire, en primera, cuando quiso empezar, no le preguntó. Hasta que nos va mal, como decía que la mayoría somos así, hasta que nos va mal le empezamos a preguntar a Dios por qué lo permitiste. Entonces eso nos hace tener como una duplicidad de pensamiento, que es cuando inicio las cosas no las consulto, pero cuando terminan mal, entonces sí pregunto, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permitiste que me fuera mal? Porque tú lo decidiste, fue el camino que tomaste, fue el Proverbios 14:12 que tomaste, fue el Proverbios 14:12, te parecía que era un camino derecho y su destino fue de muerte. Terminaste matando tu sueño, tu anhelo o tu meta, terminó muriendo, pero eso no significa que Dios está para siempre castigándonos y recordándonos nuestros errores y diciendo, Juan Carlos, en el 2008 te equivocaste en esto, en el 2010 en esto, y tenías prácticamente 5 a 6 errores diarios y todos los tengo anotados. Miren, Dios no funciona así, Dios no es así. Ese sería Juan Carlos Cano, el que vaya. Conmigo se han equivocado las siguientes personas y yo no doy segundas oportunidades, porque conozco a varios que piensan así, yo no doy segundas oportunidades, que son de mi mismo club, digamos el club de los resentidos, y yo no doy segundas oportunidades. Y es esta frase marcada en letras de oro, una me hacen y yo no vuelvo. Entonces Dios no funciona así, Dios no es como nosotros, afortunadamente, o para bendición nuestra, sino que Dios sí está interesado en mostrarnos sus planes y en llevarnos a ellos, pero es no de la manera en la que nosotros queremos, pero sí el destino es el mismo al fin y al cabo. Pero hay algo que me parece muy interesante, porque hemos hablado de caminos, hemos hablado de decisiones, pero ¿qué rol juega activamente Dios en esto? Y en Juan 14:6, uno de los textos más conocidos de toda la Biblia, Juan 14:6, y que es exactamente lo que estamos hablando aquí. Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ok, aquí Jesús lo cambia todo. Porque no solamente está hablando de un destino o un camino de religiosidad, Jesús está cerrando absolutamente todo. Jesús está diciendo, si ustedes no saben hacia dónde ir, diríjanse hacia mí, yo soy la ruta. Yo soy la ruta, señores. Si ustedes se sienten desesperados, si no saben qué hacer, si la situación financiera los agobia, si ya se acabaron las opciones, ya le llamaste a todo el mundo para que te prestara, aplicaste en todos los lugares, no te llamaron a un trabajo, estás desesperado porque los bancos te cobran, ya no hay un banco que te preste,
yo soy la ruta, yo soy el camino. Jesús le está diciendo, yo soy el camino. Y esto no solo se refiere a religiosidad y a espiritualidad, sino que está hablando de la vida misma. Porque después dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto final. Él es el camino. No hay ruta equivocada, no hay una ruta mortal si pones tu mirada en Jesús. Y ahí es donde tiene sentido decir, es en el tiempo de Dios. Claro que es en el tiempo de Dios, pero tu visión y tu camino, tu destino, tu sueño debe de estar perfecta y milimétricamente alineado con Jesús. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, no es de Dios, así de sencillo. No es de Dios y por lo tanto no va a prosperar. Hay una pregunta muy importante que hacerse en todo esto. ¿Cómo le ha estado yendo haciendo las cosas a su manera? ¿Bien o mal? Si la respuesta es bien, amén, gloria a Dios, usted no es de los que necesitan ayuda. Pero si la respuesta es mal, o si la respuesta más dura es mediocre, creo que sería importante evaluar qué tanto ha depositado su destino en Dios. Y no solamente decir, Señor, yo te lo pongo en tus manos y te pido que lo hagas posible. Y se lo tiramos a Dios. Y es como, Señor, este es mi sueño, yo te pido que lo hagas posible y en el nombre de Jesús, ahí te va. Vuelve a caer, porque eso no es ponerle en las manos de Dios algo. Eso no es solo decirle, ahí te va, Señor, mi oración. Es preguntarle a Dios, ¿es esto lo que tú deseas? ¿Es esto, Señor, lo que yo debería de hacer? Si no es, por favor, te pido que me muestres el camino. Te pido que me digas entonces por dónde. Te pido que me muestres, Señor, cuál es tu voluntad. Y 2, se glorifica a Dios en lo que usted desea. No, es que mi deseo pues no es tanto de servir y de dar pues una entrega. No estoy hablando de eso. De hecho, esto no es sobre servir y sobre asistir a un templo y todo lo demás. Esto es de la vida cotidiana, de las metas que todos deberíamos de tener. Se glorifica a Dios en eso. Es que mira, lo mío es tener un negocio que quiero emprender y quiero empezar. Está bien, perfecto, gracias por mantener la economía funcionando de este país, por ser parte de la gente productiva. Pero no me refiero a eso, me refiero a que al ver realizado, no sé cuál sea su sueño, su emprendimiento, su anhelo del corazón o su deseo de salud, todo lo demás, eso lo sabe Dios y usted. Pero al verlo realizado, le da la gloria a Dios lo que ha hecho, o usted le va a dar la gloria a Dios con la gente, contando lo que Dios hizo por usted. Si la respuesta es sí, entonces tiene total sentido lo que usted está diciendo. Si la respuesta es sí, usted dice, ok, yo voy a darle la gloria a Dios en esto, con esto. Entonces, vamos bien. Pero si ni siquiera lo había pensado, si ni siquiera lo había puesto en las manos de Dios, y si ni siquiera sabe cómo darle la gloria a Dios con el emprendimiento, no sé, usted planea vender hielo, pues pongamos algo sencillo. Usted planea vender hielo y quiere que ese hielo sea el mejor hielo de todo El Salvador. Un hielo sin burbujas y un hielo completamente transparente. Por cierto, eso es muy difícil de hacer. Se necesita una vibración para que el agua evacúe todo el oxígeno que tiene en forma de burbujas, y eso hace que se pueda hacer un hielo completamente transparente, que es el que ocupan para las esculturas de hielo. Ya no sé si lo sabían, pero ya lo saben. Entonces, y si ese es su deseo, su plan, y si usted dice, yo quiero ser el mejor escultor o el que venda el mejor hielo, el hielo más transparente de El Salvador, entonces, ¿pero para qué? Para ganar dinero. Ok, obviamente no es una cosa de beneficencia, pero después de ganar o antes de ganar dinero, ¿para qué lo querés? Para poder decir que fue Dios quien me ayudó y que si no fuera por Dios yo no lo podría hacer, aunque yo tenga la capacidad de hacerlo solo, porque todas las cosas que yo hago es por Dios y para Dios, como si fuera para Dios, no para los hombres, sino para Dios. Entonces ahí está la clave de muchas cosas. Las cosas que comenzamos, que emprendemos, que deseamos, que anhelamos, tenemos que alinearlas con la visión perfecta de Dios
y saber que la única ruta es Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, y que si nosotros nos desviamos de eso y pensamos que podemos jugarle a Dios a hacer las cosas de manera diferente o apartados de Él, nos daremos cuenta de lo que dice en Proverbios 14:12, que nos parecía derecho el camino, pero al final terminó siendo de muerte. Y no significa, quiere decir que me voy a morir. No, hombre, no está hablando de eso. Significa que ese sueño, esa meta, ese destino va a terminar muriendo. Va a terminar muriendo porque no va a ser nada bueno. Hace unos años, cuando yo fui, íbamos saliendo con unos amigos del autódromo El Jabalí. Entonces, miren, desgraciadamente, nosotros los hombres, cuando vamos a este tipo de eventos, y lo digo en términos sencillos para que me entiendan, agarramos paja. Entonces, afortunadamente en ese entonces yo no llevé mi carro, sino quizá yo hubiera sido el suertudo, pero iba de acompañante en otro carro. Entonces, eran como 3-4 carros. Entonces, en uno que era como el más veloz de todos, fue cuando salgamos, como es una recta a lo que han ido ahí, es una recta al salir de ahí. Entonces, yo voy a acelerar con todo. Dale, te vamos a ver, porque los demás no tenían nada que hacer contra ese carro. Entonces fue como me voy a apresurar, y al salir aceleró y efectivamente voló, pero no me refiero a porque aceleró, sino que voló literalmente así. Ese carro voló, se despegaron las 4 llantas de ese carro, y yo recuerdo que cuando vi ese carro, todavía en el aire vi las llantas en movimiento, la tracción trasera del carro, vi las llantas todavía acelerando en el aire. Y recuerdo que uno de nosotros, no fui yo, uno de nosotros hasta se desmayó de la impresión, como se mataron, y se desmayó. Y no se mataron, pero para uno de ellos hubiera sido mejor que se matara, porque quedó muy mal. ¿Y por qué cuento esto? No el que llega más rápido es el que va a llegar a salvo. No el que sea el más veloz es el que va a llegar al destino. Puede que ahora acelere mucho y más adelante se lo encuentre en el camino, habiéndose equivocado y habiendo hecho las cosas mal, y en lugar de poner las cosas en las manos de Dios. Usted tiene planes, yo tengo planes, todos tenemos planes, sueños, metas, anhelos y todo lo demás, y es perfecto. No equivoque la ruta, por favor, creyendo que lo puede hacer más rápido, porque Dios se tarda. No. Por el contrario, ponga todo en las manos de Dios, espere el tiempo de Dios, pero sobre todas las cosas, recuerde que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que aunque algo le parezca recto, si usted no va y lo consulta delante de Dios, lo que dice en Proverbios 14:12, va a ser un camino de muerte. Pero Jesús es el camino y es vida, es todo lo contrario. Así que, ¿qué le parece si oramos y ponemos todo en las manos de Dios? Gracias, Padre, por un viernes más. Gracias por tu misericordia, por hablarnos al corazón. Gracias, Dios, por mostrarnos el camino. Y te pedimos, Señor, que seas tú quien tome el control y seas tú quien nos muestre, Dios, la ruta que debemos seguir. Señor, no queremos equivocarnos y que las decisiones que tomemos terminen siendo una ruta mortal, sino por el contrario, Señor, queremos tomar el camino de la verdad y de la vida, que es Jesús. Y que los planes y propósitos que tengamos los pongamos en ti y solamente en ti, Señor, para que tú nos muestres la ruta que hay que seguir. Gracias, Señor, por cada persona que sigue nuestra transmisión. Y te pedimos, Dios, ahí si hay alguien que no conoce de ti, que pueda hacer esta oración conmigo. Creo que eres Dios. Creo que enviaste a tu Hijo a morir por mí en esa cruz. Hoy te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida, y yo te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Desde ahora, entra en mi corazón para estar conmigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por el dador alegre. Gracias, Dios, por las ofrendas. Bendice, Señor, a las ofrendas, que cada quien dé como propuso en su corazón. Enseña a esta generación, amado Padre, la bendición que hay en recibir, Dios, de tu mano y depositar en el alfolí lo que te corresponde. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos por vernos un viernes más. El 13 de febrero en Casa Glow nos volvemos a ver. Ya prácticamente
faltan 2 semanas, nos volvemos a ver, hay un cupo limitado, si usted quiere asistir, sea staff, sea de servidor, o todo tiene que reservar a través del WhatsApp de Kemuel, ahí puede hacer las reservaciones, es un cupo limitado, así que le pedimos que por favor nos podamos reencontrar. Saben ustedes que el último viernes que reunimos fue el 13 de marzo, así que van a ser casi 11 meses, ese día son 11 meses de que no nos vemos, en un culto de Level Up, así que en el nombre de Jesús le pido que nos acompañe y que nos volvamos a reunir y que sea el inicio para que volvamos a esa normalidad de buscar el nombre de Dios. Sabemos que no es nuestro día, pero pronto nos podremos reunir en los viernes. Así que el 13 de febrero en Casa Globo, allí en Ciudad Merliot, nos veremos a ver. Por ahí en redes sociales ya subieron el croquis de cómo llegar, y si no nos puede escribir un inbox y perfectamente le damos la ubicación. Ya vamos a subir en estos días un video de cómo llegar para que le quede clarito a todos. Así que gracias por un viernes más, Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Adiós. Sigue ofrendando en tiempo de crisis. ¿Cómo hacerlo? Aquí están las opciones. Opción número 1. En línea. Busca el link en nuestra transmisión. Coloca la cantidad que deseas donar. Pon tu información y teléfono. Luego continuar. Confirma la cantidad a ofrendar. Introduce los datos personales de tu tarjeta. Y luego al botón Pagar. Opción número 2. Por medio de la aplicación de tu Banco Uni. Para mayor información, puedes escribir a nuestro WhatsApp 7777-4456. Y recuerda, cada uno dé conforme propuso en su corazón. 2 Corintios 9:7.